Es curioso cómo cuando somos niños nos conectamos muchísimas veces con personajes que son totalmente heroicos, que son realmente aquellos arquetipos que soñamos que seríamos algún día, y cuando vamos creciendo nos damos cuenta que aquellos personajes que nos parecían villanos son, sin embargo, lo que realmente admiramos de adultos. Un ejemplo como eso, podemos decir que es el caso de Los Tres Mosqueteros, que para mí en lo personal es el punto de referencia que he tenido toda la vida en cuanto a la amistad. Yo siempre fui D'Artagnan y mis amigos eran el conjunto de amigos que se reunían con D'Artagnan. Y sin embargo, como ha pasado el tiempo, me he dado cuenta que el mejor personaje y quizás el que más me identifica hoy en día en cuanto a la filosofía y la forma de ser es Richelieu. Esos son el tipo de personajes que quizás hoy le traigamos con nuestra particular forma de hacer cosas y enfocado en el tipo específico de literatura que a nosotros nos gusta. Así mismo es, así mismo es. Bienvenidos a nuestro podcast, La Última Fragua. Hoy, como ya dijo Alian en la introducción, vamos a estarles trayendo unos personajes que algunas veces, digo yo, son un poco infravalorados en las historias, pero es que realmente no pueden existir héroes si no existen antagonistas en una historia. Y hoy vamos a traerles un top, les estamos trayendo el top de los antagonistas que nosotros pensamos que son los más memorables, con los que más nos identificamos nosotros en las historias que hemos leído. Y para empezar, vamos a hacer un top, como ya hemos anunciado, de ciencia ficción, porque realmente la ciencia ficción es quizás el concepto básico de nuestro presente, y casi siempre nos gusta ir más de la ciencia hacia más lo tangible, lo que realmente vemos el día de hoy, nada más. Y para y a mí, particularmente en mi caso, me tomó bastante trabajo armar más o menos, porque son demasiados libros también, pero a veces en la ciencia ficción los antagonistas están como más diluidos. Solapados. Sí, es como que a veces la línea, exacto, entre lo que es el antagonista y lo demás, lo que es el villano, es bastante complicada a veces. Es tenue. De hecho, tú y yo estuvimos hablando de la ciencia ficción. El antagonista muchas veces pierde como que escena. Es muy difícil asociarlo con un elemento específico, ¿no? Estamos hablando, ya poníamos ejemplos, vamos a encontrar al antagonista en los mismos libros que nos han gustado. Yo te decía, no sé, ¿quién es el antagonista? Es muy ambiguo. Es ambiguo. Tú podías decir... los insectores, pero no, es tan lejano, es un enemigo tan lejano que no llega a ser como un antagonista en sí. El principal antagonista es el mismo, son su inseguridad. Ese es el antagonista, pero tú no puedes poner la inseguridad humana como un antagonista. Son conceptos demasiado abstractos a veces. Y así, no sé, por ejemplo, cualquier historia de ciencia ficción que hoy en día tenga peso en la mano izquierda de la oscuridad. Ajá. ¿Quién es el antagonista? Igual, un concepto humano, es siempre difícil encontrar algo de peso. Los miedos o alguna cosa, o una amenaza muy abstracta, pero son cosas... Es complicado a veces en la ciencia ficción, es que a mí me tomó bastante trabajo. Pero vamos a ir yendo. Vamos a ir empezando. En mi quinto lugar, quizás tuve que buscar bastante para encontrar. Además, otra cosa antes de empezar, es el hecho de que los lugares, es muy difícil encontrar un equilibrio entre qué es mejor que otro, sobre todo porque los personajes tienen distintos trasfondos, distintos pesos y demás. Es muy difícil, es más complicado de darle el valor exacto a cada personaje, pero bueno, intentamos ser lo más objetivo posible. Así basándonos, tú sabes, también nuestros criterios, la trascendencia que puede haber tenido ese personaje también, eso que tuvo también en la historia donde se nos presentó este antagonista, ese tipo de cosas también, si nos gustó a nosotros o no nos gustó tanto, ese tipo de cosas también, pero ahí vamos. Bueno, en fin, el quinto lugar, yo tengo que traer un personaje bastante carismático, que es el personaje de Hal, nuevamente, que es vamos a decir que es un androide, pero realmente es una inteligencia artificial que va en la nave Discovery de la Odisea Espacial. No sé si habrán leído esta historia. Esta historia hizo una historia del cine, inclusive muy icónica, de Kubrick, que eso fue, realmente rompió otro esquema del cine y demás, pero en la base de esa historia es una obra literaria muy llamativa, que además tiene cosas que después hacen una fuerza enorme de cine. Este personaje en general, ¿por qué yo lo tomé como referencia? Porque es uno de los principales personajes que hace un llamado un poquito más moderno sobre vamos a decir, el peso de las tomas de decisiones en cuanto a las inteligencias artificiales o el peligro que conlleva la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es
un ser humano fabricado por nosotros, pero que tiene motivaciones y ideas diferentes. Y empieza a tener autodeterminación, empieza a tener sueños, empieza a tener una cantidad de matices que sueña a partir de nuestros conceptos, pero al mismo tiempo tienen ideas diferentes. Y este personaje es capaz de, a la hora de preservarse a sí mismo, cometer decisiones atroces en función de lo que él considera que es una misión que tiene que llevar, pero al mismo tiempo preservar lo que él considera que es su vida. Y es un personaje del cual yo digo que es ramal, después de toda esta idea de que las inteligencias artificiales son peligrosas, las inteligencias artificiales pueden ser un fin determinado para la humanidad y que pueden tener un elemento de antagonismo, por así decirlo, contra el ser humano. Yo digo que este es uno de los principios en los que eso se empieza a ver de forma más cruda, porque antes se había visto robots, pero esa parte más humana, que es un trabajo psicológico profundo acerca del cuestionamiento de la inteligencia artificial a enfrentarse al final de su existencia y que toma decisiones para pervivir, bueno, aquí es una primera vez que yo por lo menos lo leí. Sí, es súper interesante. Y esto, como tú decías, de las inteligencias artificiales, lo hemos encontrado en un montón de historias. Después en Necromancer, lo hemos visto también en la IA butleriana, en Doom, que estuvimos hablando de eso. O sea, este tipo de luchas también a veces contra las inteligencias artificiales, pero la manera en la que nos presentan en la Odisea del Espacio o la Odisea Espacial es una, ¿sabes? Le da un tratamiento más psicológico, más filosófico a las implicaciones que puede traer cuando las inteligencias artificiales se salen de control y comienzan a tener sus propias motivaciones y sus propios sueños, así como tú decías. Y si estamos hablando de motivaciones, yo voy a hablar entonces de mi top 5 en este top de antagonistas de ciencia ficción. Voy a traer a Roy Batty, que es el antagonista principal de la novela de Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick, que al final Roy Batty es un villano súper interesantísimo por muchas razones. En primer lugar, en la historia es el líder de los replicantes rebeldes de la novela, los que se rebelaron y asesinaron a una serie de humanos y todo esto. Y también otra de las cosas que lo hace interesante es que, por supuesto, al ser una inteligencia artificial, o sea, al ser un androide, es físicamente superior a los humanos. Entonces esto lo convierte en un adversario formidable en la historia, y encima de eso es un personaje que tiene una motivación súper comprensible, porque a la larga, o sea, al final de todo, él lo que está es buscando prolongar su vida, y en todo este proceso, tú sabes, personifica la lucha por la supervivencia y también por la identidad, porque al final es como una persona que está buscando entender el mundo y entenderse a él mismo. Es complicado cuando no eres un humano y eres una inteligencia artificial. Y así es, y el final de este personaje, pues Dios, eso es también, o sea, su muerte es una de las cosas más emotivas también que yo he leído en la literatura de la ciencia ficción, y su monólogo de lágrimas en la lluvia, eso es en la ciencia ficción. Entonces sí, es conmovedor. Entonces este es un antagonista que a uno le llega y que después pasan los años y tú lo sigues recordando, y tú no lo ves a veces ya tanto como un antagonista, sino que se va convirtiendo, como mismo el cardenal Richelieu, se va convirtiendo en el verdadero héroe de la historia. No, y sobre todo porque tú puedes sentir empatía con sus motivaciones, porque él no busca es autodeterminación, libertad, la capacidad de decir por sí mismo. Exacto. Y que se respeten sus existencias. Sí, su existencia, su derecho también a estar vivo. Autorrealizarse y que no se le considere una simple máquina, una chatarra, una cosa que es desechable. Entonces, y tú lo ves desde el punto de vista humano, es una amenaza. Sin embargo, desde su punto de vista, lo que está solamente es luchando por su libertad y por todo lo que dijimos antes. Por su vida. Y eso es lo que hace es un buen antagonista. El hecho que tú puedas decir, quizás desde un punto de vista diferente, yo hubiese hecho lo mismo. Si yo hubiera sido un replicante, ¿qué tú hubieras hecho lo mismo? De hecho, y lo decíamos, yo te lo dije el otro día, o sea, la diferencia entre un antagonista y un héroe, muchas veces es quién gana. Exacto. Si los replicantes hubieran ganado, si hubieran impuesto, hubiera sido este fue el héroe que nos liberó de la opresión humana. Ajá. Y los humanos serían esos villanos que nos tenían esclavizados. Y de número 4, yo por lo menos voy a traer un personaje que pues se podría decir que es uno de los primeros personajes que es antagonista en una historia de ciencia. No hay muchos más antes que este. Y además que para mí fue un descubrimiento súper interesante el momento en que lo leí. Hablo más y nada menos que el Capitán Nemo.
de 20.000 leguas de viaje submarino. Una historia de Julio Verne. Bueno, Julio Verne fue un precursor enorme. Tenemos que hacer un... Yo creo que la primera historia de ciencia ficción que yo me leí fue de Julio Verne. Y tiene historias maravillosas. Yo me leí esos libros en 2 días, en 3 días. No, ya, y era chico. Sí, no, eso, igual tú y yo lo leímos, lo leí creo que antes de los 12 años. Sí, eso era, pero fascinante. En fin, el Capitán Nemo es un personaje súper interesante, sobre todo porque nos presenta un antagonista, además de un científico y una persona que su principal motivación es la venganza, pero una venganza fundamentada. Realmente él tuvo pérdidas importantes y toda su tripulación tenía también la idea de que de por qué hacía lo que hacía, y además nos muestra un mundo súper interesantísimo desde el punto de vista de una persona que lo que está buscando es la venganza y la retribución por las cosas que le hicieron. Un personaje que para hacer una historia pop, porque no podemos decir que Todavía Submarino es una historia compleja, ni es una historia filosóficamente profunda, ni mucho menos, pero es una de las primeras historias donde el personaje es atractivo por sí mismo. No es el villano arquetípico, que es el malvado que hay que eliminar. No, es un personaje que tú dices, yo podría sentir empatía también por sus motivaciones, y yo en su lugar quizás haría lo mismo. Y es cuando estas personas las secuestran y no sé qué más. Inclusive ellos mismos sienten empatía al final por la historia del Capitán Nemo. Él tiene su manera, su redención, no sé qué. Es un personaje súper rico para los estándares de esa época, además de los primeros que podemos decir que hizo un personaje antagónico dentro de la ciencia ficción. Sí, así mismo. Yo lo recuerdo, de hecho, si me pongo a pensar cuando yo leí los libros, lo que te puedo decir que ni lo recuerdo como un antagonista. Para mí era como el protagonista de 1000 leguas de viaje submarino. Pero... secuestrador. Sí, pero un personaje al final súper interesantísimo. Además de que en ese momento también que yo me leí el libro, o sea, el secuestro, eso es normal, se lo llevó a dar un paseo. Se lo llevó ahí a dar un paseo y eso es lo que yo recuerdo. Entonces, para mí era un personaje súper interesante. Y también, es que también mucha parte de 20.000 leguas de viaje submarino transcurre desde el punto de vista de él, ¿entiendes? De cómo él ve las cosas y cómo él te va presentando todas las cosas que van sucediendo. Entonces, un mundo mágico casi. Exacto, pues, entonces yo era como que, este es el que lo sabe, este es el que conoce de todo, sabe todo. No, a mí me encantaba ese personaje. Que me lleve. Sí, qué cosa, que me fui también para ahí, para abajo del agua, de madre, pero no, súper interesantísimo. Entonces, mi top 4, yo traigo, si el Capitán Nemo era uno de los primeros antagonistas de la ciencia ficción, yo creo que yo traigo el primer antagonista de toda la ciencia ficción, en mi número 4, y que es un personaje también súper entrañable, sobre todo porque a partir de este personaje se ha construido el arquetipo del científico loco, o del científico que juega a ser Dios, que juega con cosas y con conocimientos que están mucho más allá de la comprensión humana que poseemos nosotros ahora mismo. Y no es nada menos que el doctor Víctor Frankenstein de la novela, bueno, famosísima, de su propio nombre, Frankenstein, o el moderno Prometeo también, como se le conoce, de Mary Shelley. Este antagonista, bueno, imagínate tú, ¿qué podría decir yo que no sepa casi toda la comunidad? Es probablemente Mary Shelley inventó el género, o sea, inventó el género de la ciencia ficción. Este personaje que, o sea, es el protagonista de la historia, pero a la misma vez se le puede identificar como el antagonista, ya que, ¿sabes? Sus motivaciones son egoístas, exacto. Ese rechazo a su propia creación, que es el reflejo ese de la ambición desmedida y de las responsabilidades. Claro, y de las responsabilidades éticas y morales que uno tiene con las acciones que uno toma. Entonces, ese rejuego entre el protagonismo y si realmente lo estás haciendo por las razones correctas o no, pues solo porque quieres ir más allá y jugar con cosas que no te corresponden, exacto, por tu ego. A la misma vez te convierten como en este antagonista, esta mala persona, porque al final termina siendo una mala persona. Y ese es mi número 4. Sí, de hecho, yo lo pensé, lo que pasa es que no quería llenar de personajes más bien del siglo XX y eso. De hecho, tenemos que hacer un especial de la reunión donde se hicieron todos estos personajes. Sí, eso va a estar interesantísimo.
Pero bueno, este es uno de los personajes que, bueno, que como decías, inauguró la ciencia ficción. De hecho, a partir de ese arquetipo es que se empieza a pensar la ciencia como motivador dentro de la forma en que se escribe literatura. Sí. Antes todo es de corte más dramático y ese vino a romper todo eso. Y el personaje crea el arquetipo de científico, además de crear también del investigador, del excéntrico, aquella persona que inclusive después deriva en muchísimos personajes tan entrañables como, por ejemplo, bueno, podemos pensar en, no sé, Iron Man, la persona que a través de la ciencia mueve cosas, no sé, el individuo que a través de sus descubrimientos científicos hace mover la trama. Eso es una cosa que es lindísima y que no va a haber, es un arquetipo que nunca se va a agotar. La manera de hacerlo puede cambiar, pero el arquetipo está ahí. Y en mi número 3 del top de ciencia ficción, voy a traer un personaje, un antagonista, digamos, que es más bien simbólico, es una simbología, es una sombra, es una ideología, no es un antagonista tangible, pero sí es un antagonista que está presente y que se siente bien fuerte en la historia, y no es nada menos que el Gran Hermano de 1984. Ya estábamos hablando de este personaje cuando hicimos el episodio de esta novela de 1984. ¿Qué se puede decir de este personaje? El Gran Hermano es la cara omnipresente del totalitarismo. Esto simboliza el control, simboliza la pérdida de la privacidad. Es sobre todo una simbología y representa, ¿sabes?, la manipulación psicológica y todas estas cuestiones que son centrales en todos los regímenes opresivos y totalitaristas, como en el de esta novela y en los que hay en el mundo entero. De esta novela de 1984 se pudiera mencionar como un antagonista más real, podría ser O'Brien, pero preferí, tú sabes, el Gran Hermano por el peso, exacto, el peso que tiene en la historia y sobre todo esta ideología, esta sombra que proyecta y que puede ser vista también en otras novelas como En un mundo feliz y todas estas distopías que tú sabes que representan un poco este poder excesivo y este control excesivo sobre la sociedad. Sí, esto, si les interesa más en ver los efectos realmente que tiene este personaje en una historia, podemos remitirse a, como decía Ángel, al capítulo que hicimos de 1984. Y ahí se van a poder empapar mucho más de todo eso. Pero sí, es un personaje. A mí no me gustan tanto los personajes que son abstractos. No abstractos en el sentido, sino como que no son acotables, no son conceptos no tienen motivaciones internas, no tienen una psicología, no tienen algo que tú puedas decir, yo puedo explicar por qué actúa como actúa. Esos son los personajes que mueven las motivaciones, pero tú no puedes descubrir realmente como una motivación en ese personaje, en ese tipo de personaje. No sé, por ejemplo, Sauron es una cosa así compleja que tú dices, bueno, sí, pero no. Tiene una sombra y mueve todas las tramas, pero no. Pero sí considero que este es un personaje que sí, que realmente tiene peso sobre la historia enorme, mucho más que el resto de otros personajes. Y en mi número 3, yo voy a tener un personaje que es, vamos a decir que es entrañable dentro de la ciencia ficción. No hablo nada más y nada menos que el Mulo, un personaje de Fundación que es un personaje súper interesante porque es el tipo de personaje que te van introduciendo y tú lo descubres de una manera y después te dice, soy el animal. Es una cosa en toda la expresión, porque es una persona que se muestra débil y que se muestra extremadamente vulnerable, extremadamente sensible. Y ese personaje, con su simple voluntad y con una mutación que tiene, por supuesto, es capaz de estremecer por completo todo el plan de la psicoanálisis que tenía la psicohistoria que tenía en la Fundación, y por poco rompe cientos y cientos de años de planificaciones. Simplemente es una anomalía que destruye por completo el transcurrir de la historia. Es un personaje que se muestra débil físicamente, que se muestra extremadamente vulnerable, que se muestra como que una persona torturada por semejante, y sin embargo encierra dentro de sí mismo una enorme fuerza de voluntad, y que no es bueno, y esto es un pequeño spoiler, pero bueno, no es, remítanse a leer eso. Es casi imposible no dar, aunque sea un pequeñito. Es tan duro y tan fuerte su motivación y su fuerza, que lo único que pueden hacer los que se enfrentan a él es esperar que se muera. Es decir, vamos a esperar que este tipo se muera para entonces poder seguir con nuestro plan. Porque mientras este tipo exista, es imposible. Este tipo es una voluntad férrea. Es imposible limitarlo, o es imposible. Y ese tipo encarna también los deseos de libertad y de expresión dentro de una historia que sea que exceda
por sí mismo o los planes universales de la humanidad. Es un poco que él encierra como que un poco la rebeldía. Sí. Y con eso uno puede empatizar porque es una persona que se está buscando su camino fuera de un conjunto de reglas que alguien más pensó hace cientos de años. Y por lo menos para mí fue un personaje que fue súper interesante cuando lo leí y que se me quedó en la mente de forma entrañable. No, y todavía sigue fascinando, yo creo. Yo creo que sobre todo a Asimov tenemos también que en algún momento dedicarle algún capítulo de nuestro espacio aquí, porque realmente nos ha dejado un legado literario bien importante en la ciencia ficción. Y ya entrando en el número 2, casi tocando el cielo, para mi número 2 es un personaje que, como decíamos antes, a mí me motivan muchísimo los personajes aquellos que tienen un pensamiento humano y al mismo tiempo son elementos externos de la humanidad y que tienen motivaciones diferentes. En este caso yo voy a traer un personaje que se llama With the Mute de una de las icónicas obras de la ciencia ficción, que es Neuromancer, que provoca, pues, no sé, es que esta obra también tenemos que... De esto hay que hablar en algún episodio. De hecho, esta obra fue la que introdujo este concepto de como de internet que hoy conocemos. Antes, este hombre se adelantó, pero demasiado en su tiempo para imaginarse las cosas como que las estamos viviendo ahora, redes conectadas, redes neuronales, inteligencia artificiales, gente compartiendo datos en la red, cosas de esas que en ese tiempo quién se iba a imaginar que se iba a existir así, de esa manera. Cyborg, la naturaleza, la conciencia, todas esas cosas. Yo siempre pienso en Ghost in the Shell porque eso es esto. Yo siempre pienso en eso, en serio, el Experimental Lane también es bien parecido. También. Pero bueno, entonces en este caso nos muestra, recuerda que mi top 5, número 5 en el top, introducía un poco como que la inteligencia artificial con conciencia propia, no la abstracción. O sea, ya la idea de que una conciencia de sí misma, con motivaciones que tiene. En este caso, es esto mismo, pero ya más realista. O sea, es una inteligencia artificial que tiene acotes que no le permiten hacer cosas específicas y que ella trata de romper esas barreras que no le permiten llegar a donde quiere llegar. De alguna manera. Y que sus motivaciones son el crecimiento, la superación, la autodeterminación, como decíamos antes. Y eso, para ella, el fin justifica los medios, por así decirlo, y nada está ajeno a sus intereses. Siempre y cuando hay algo que se le ponga por medio, ella busca la manera de llegar ahí. Y es un personaje súper rico psicológicamente hablando, porque es un personaje que interactúa con el resto de personajes, con motivaciones propias, y además que mueve muchísimo la trama. Es un personaje súper rico y es una de las primeras veces que yo veo una inteligencia artificial tan humana, porque realmente es muy humana y al mismo tiempo muy extraña. La extrañeza en lo humano, el humano es complicado. Es complicado. Pero realmente tiene motivaciones bastante humanas, eso sí. Sus motivaciones. Y es realmente súper interesante. Y en mi top 2, y como decía Alian, ya llegando casi que ahí, a los números más bajitos, yo estoy trayendo un personaje que me parece que en la ciencia ficción a veces, yo diría que está como olvidado algunas veces. Mucha gente no se acuerda de este personaje, además de que, o sea, sin embargo, es un personaje súper importante y que ha marcado también muchas pautas en la literatura y ha definido arquetipos también de que se han desprendido otros muchos personajes más después de él, y que es el caso de Edward Hyde, de la famosísima novela del extraño caso de Dr. Jekyll y el señor Hyde, o Mr. Hyde, como le gusta decir a mucha gente, de Robert Louis Stevenson. Esta novela es impresionante y sobre todo este antagonista es súper interesante. Este tipo es la manifestación física y moral de todos los impulsos oscuros que puede haber en una persona, en este caso en la novela de Dr. Jekyll. Pero es un personaje entrañable también. Es un personaje que es como que a medida que creces. Exacto, ¿no? Y que el protagonista experimenta más con su identidad y estos cambios de personalidad, este personaje aumenta más de poder, o sea, la maldad, la corrupción que hay en este personaje y representa muy bien, o sea, la dualidad esta que hay entre el bien y el mal en una persona. Porque seamos honestos, nadie es muy bueno, ni nadie es muy malo. Casi todas las personas están ahí en un intermedio, tú sabes.
Todo el mundo no es en las zonas grises, exactamente. O sea, todo el mundo tiene pensamientos malos en algún momento y todo el mundo tiene pensamientos buenos. Lo que te hace a lo mejor ser bueno o ser malo es la cantidad de pensamientos buenos o malos que a lo mejor tengas. O sea, todas tus reglas éticas y morales. Pero aquí sí se ve bien representado esta dualidad entre un personaje que, tú sabes, que tiene su lado bueno bien definido y su lado malo muy bien definido también. Y por supuesto es una crítica directa a toda la hipocresía social que existe en el mundo, sobre todo en esta época victoriana donde se representa la novela. Y explora la moralidad temas de la época. Exacto, explora todos estos temas de una manera bien interesante. Este personaje, ¿verdad? Es un antagonista que yo digo que a veces, por eso decía, a veces se olvida un poco, pero realmente es un señor antagonista. No, sí, y de hecho rompe el esquema ese de la moralidad victoriana, que en ese momento era extremadamente moralista, puritana, correcta, y escondía dentro de sí mismo la historia de que nadie es totalmente puro, como todo el mundo encierra dentro de sí tendencias que no son del todo positivas y del todo puras, y eso se manifiesta. Además, y decía, como tú vas creciendo te das cuenta que tú mismo, por ejemplo, no sé, uno tiene cientos impulsos que no son del todo altruistas. Sí, es egoísta, una vez es avaricioso, una vez son todas estas cosas. Y admitirse y verse reflejado en ese personaje, sobre todo es que el personaje central, por así decirlo, es tan buena persona, sí, que es capaz de ver eso. También podemos decir que este es también una analogía extraña un poco a la drogadicción. También. Que es todo aquello que trae las drogas, desinhiben todos los impulsos y se ven casi siempre cuando hay personas que consumen un tipo de narcóticos, se expresan de manera mucho más así. Pero sí, súper interesante este antagonista. Y llegando al top ya de la ciencia ficción, el número 1, yo quise traer un antagonista que viene a ser también un poco abstracto a lo mejor, y depende del punto de vista pudiera ser no tan abstracto también, pero mi antagonista para el número 1 de este top va a ser nada más y nada menos que los humanos. Nosotros mismos. ¿De dónde sale este antagonista? Bueno, esta historia de las crónicas marcianas de Ray Bradbury nos presenta, ¿cómo es? En la novela, que el humano es el que va a conquistar Marte. El humano es retratado en esta historia como los antagonistas de la historia, cuando llegan ahí, destruyen Marte, después de haber ya destruido también la Tierra. Y es un antagonista que representa todos los temores y también todos los errores que hemos cometido como humanidad. Aquí se tratan temas de guerra, de destrucción ambiental, de pérdida de valores éticos y morales, de todo este tipo de conceptos que son bien interesantes y que nos tocan de cerca porque humanos que somos nosotros mismos. Y Bradbury, por supuesto, utiliza toda esta conquista de Marte para explorar todo este proceso de colonización y de alienación también que tenemos nosotros como humanidad, donde también a nosotros mismos nos afectan todas estas cosas y todos estos problemas. Y sobre todo es una advertencia perpetua de que algunas veces y algunos antagonistas no hay que irlos a buscar a planetas extraños, ni son personas sobrenaturales, ni son poderes que vienen de otros lugares, sino que los tenemos bien cerca y que convivimos aquí con ellos. De hecho, la idea es esa, que básicamente dentro de nosotros, dentro de mismas, está posiblemente nuestro principal villano. Eso es una cosa que él pone ahí en la cara de decirte, quizás no haya que hacer mucho para destruirnos, lo vamos a lograr nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestros propios... Somos nuestro propio depredador. Y eso lo muestra ahí. La naturaleza humana tiene facetas de un lado y de otro. Nuestra agresividad nos ha hecho llegar a lugares muy lejanos y nuestro arrojo, pero al mismo tiempo nos puede hacer el germen de nuestra destrucción. Eso es algo que se explora aquí de una manera bastante más lejana, porque tú lo ves como que la destrucción del otro, y al mismo tiempo tú te das cuenta que la destrucción del otro implica la destrucción previa de uno mismo. Eso es una historia súper linda, súper interesantísima y súper conmovedora también. El final de las crónicas marcianas, cuando tú te das cuenta de verdad de todo, es bien conmovedor. No, impactante.
la cosa que te golpea así. Sí. Cuando todas las cosas convergen y tú te das cuenta de dónde realmente estás. Y bueno, en mi top 1, la historia, me fue muy difícil llegar a hacer una jerarquía específica de historias que estaba antes o que después, pero bueno, quizás haciendo un poco de simbiosis con las historias que estamos haciendo hasta ahora. Tú hablabas antes de los humanos como es antagonista para un ser diferente, y como antagonista el planeta trisolar. No es inclusive ni siquiera un personaje en sí, es un conjunto de una civilización. En este caso, lo vimos también, pueden remitirse al capítulo que hablamos de... El problema de los tres cuerpos. De los tres cuerpos. Estas personas o estos seres, su motivación más básica es la supervivencia. O sea, ellos o nosotros, porque ellos se dan cuenta en determinado momento que el ser humano sería incapaz de convivir en igualdad de condiciones. Entonces, porque además que somos especies tan diferentes que nunca podríamos tener una convivencia pacífica. Y si ellos dejaran que el ser humano se desarrollara lo suficiente, los exterminarían a ellos. Y es una realidad, no es una cosa que quieran o que no quieran hacer. Eso es de hecho, cuando ellos necesitan nuestro planeta y nosotros queremos mantenerlo. No hay posibilidad. Hay posibilidades de que realmente eso se pueda mantener en sí. Y son ese otro que vemos tan lejano y tan diferente y al mismo tiempo ¿qué haríamos nosotros en su lugar? Si fuera la Tierra que la estuviera amenazada, si fuera la Tierra la que realmente tuviera que ir a un planeta, y eso también se ha visto, ¿qué haríamos nosotros en esas circunstancias? Exterminaríamos a todo lo que se menee, a todo lo que se mueva y lo tomaríamos. Eso fue lo que hizo muchas veces los países europeos cuando encontraron... Sí, cuando encontraron América, África. Barrieron. Y éramos, como decir, ser humanos. Humanos entre humanos, así mismo. Sí. Imagínense una especie totalmente diferente, totalmente... desconocida y lejana. Y entonces, ese antagonista que nosotros vemos tan lejano, tan agresivo, tan destructor, es muy fácil empatizar con él y saber que sus motivaciones son motivaciones extremadamente humanas también. Aunque bueno, es un recurso literario que hace el autor. No podemos saber cómo pensaría una especie extraterrestre, pero bueno, por ahí más o menos va mi idea. Sí. Y es súper, o sea, es un antagonista también que viene a ser súper interesante, sobre todo en el momento que se dan cuenta que si nos dejan desarrollarnos como especie, nosotros podríamos acabar fácilmente con ellos. Entonces tienen que hacer algo para frenar eso, tienen que hacer algo para evitar que nosotros nos desarrollemos. Y los vuelve, o sea, en ese sentido los vuelve un antagonista más peligroso de lo que uno pudiera imaginarse. Y no podemos dejar sin hablar de una mención específica. En mi caso, es que se salga el arquetipo de lo que estaba yo hablando en este momento. Es la idea de que un personaje que al mismo tiempo encarne el rol de antagonista que a mí me gusta y de una manera más diferenciada se comporte de una manera diferente. En el caso yo traigo el Alcaudón. Es un personaje de Hyperion que para mí es lo que decía ahorita, ¿no? Que la abstracción de un personaje que no sabemos ni sus motivaciones y por qué es malo y qué hace lo que hace, sobre todo porque yo me leí nada más que de Hyperion, nada más que los primeros 2 libros, no seguí con las secuelas, ¿no? Quizás ahí te explique cuáles son sus motivaciones, pero con el primer cierre que hay realmente a la historia, nunca llegamos a saber cuál es la historia que lo motiva, y simplemente lo que vemos es la muerte por la muerte, eliminar humanos y eliminar personajes y demás, y lo vemos como quizás como un personaje abstracto, el mal por el mal. Sí. Estoy seguro que tiene motivaciones un poco más profundas, pero en este caso muy específico lo vemos como que es aquel personaje que mueve la trama a donde quiere realmente llegar. Y es ese mal que no podemos explicar, es la abstracción. Está súper interesante la mención. Para, hacer una mención yo también, es un personaje que no es específicamente de un libro, pero realmente por el peso que sí ha tenido en la historia sobre todo la cinematografía de ciencia ficción, era un personaje que no podíamos dejar de mencionar. Y me refiero a Darth Vader. Como todos sabemos, el súper antagonista clásico de la saga Star Wars de George Lucas. Como dije antes, eso no es un personaje de un libro, pero hay pedazos de antagonistas que se han sacado aquí de esta saga. De Darth Vader, que también que puedo decir que no sepa cualquiera que esté viendo este video. De hecho, eso es una de las cosas más interesantes de ese personaje, que ha trascendido a la cinematografía y se ha colado bien fuerte en la cultura popular.
es un personaje que todo el mundo conoce, o sea, ¿quién no sabe quién es? Y sobre todo, como yo creo que hablaba contigo en algún momento, una cosa súper interesante de este antagonista es ver la evolución del personaje, pero desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de una persona que era buena, de una persona que estaba destinada a grandes cosas, que seguía un código ético y moral bien fuerte, como una persona se corrompe y se destruye y se convierte en la peor pesadilla de toda la sociedad esa que lo había criado y que lo había encaminado siempre por las buenas lecciones de la vida. Y entonces esta evolución del personaje, de ir de un personaje de algo bueno a algo extremadamente bien malo, y sobre todo también su redención ya al final lo convierte realmente en un antagonista bien interesante. Desde un punto de vista es la corrupción del Mesías, algo que no se ha visto mucho. No se ha visto mucho en ciencia ficción, ni en fantasía, ni nada de eso. Yo digo que quizás es cuando tú lo analizas de una forma más profunda, pero aunque el personaje en sí, y lo siento por los fans de Star Wars, Alejandro, yo sé que vas a ver esto. No, yo digo que es un personaje que al mismo tiempo no tiene una gran profundidad, no tiene grandes motivaciones. Cuando tú te enfrentas es este mal abstracto del cual guía a que existan héroes, pero sobre todo cuando tú ves las primeras películas no encuentras que realmente el personaje tenga un gran peso psicológico ni una gran motivación. Sí. Hubo que crear una precuela, por así decirlo, que explicara realmente cuál fue su transformación, porque ni siquiera sus motivaciones hoy en día. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿El poder? Sí, es que realmente esa parte, exacto, no es algo como que expliquen en las películas ni nada de eso. O sea, sus motivaciones siempre siguieron siendo abstractas. Yo digo que, claro, lo más interesante, como yo creo que te comentaba en algún momento, de este personaje es la manera en la que ha trascendido a la cultura popular. O sea, no hay nadie, puede que no lea ciencia ficción, puede que ni le gusten las películas de ciencia ficción, puede que no sepa nada, a lo mejor de nada que tenga que ver con literatura ni ciencia ficción, pero tú le preguntas a cualquiera quién es Darth Vader y todo el mundo sabe quién es el bicho feo con la careta que respira con el respirador artificial, o sea, y su figura y todo eso, o sea, todo el mundo sabe quién es Lord Darth Vader. Entonces, en ese sentido, o sea, esa trascendencia que ha tenido no la han tenido muchos personajes, ni siquiera en la literatura, ni en el cine, ni en casi ninguna manifestación. Y no te pierdas el próximo episodio, el próximo capítulo que vamos a tratar ahora, que vamos a traer nuestro top de fantasía para que estés al día de todo aquello que antagonistas que realmente nos impactaron de este maravilloso ejemplo. Así mismo, no olvides suscribirte, dale like a nuestro canal y compartir con todos tus amigos y tu comunidad para no perderte nuestras charlas de estos temas de literatura, de ciencia ficción y fantasía. Ahí nos vemos en el próximo episodio.